Hola, ¿qué tal? Mis amigos y teólogos principiantes. Vamos a continuar con nuestras clases de teología. Esta es la clase titulada Introducción a la Biblia. Sean bienvenidos nuevamente a esta introducción a clases de teología. Entonces, vamos a comenzar con esta materia que se llama Introducción a la Biblia y para ello debemos comenzar conociendo algunos datos interesantes que nos dan un contexto y por tanto argumentos para estudiar con detenimiento nuestros escritos. Número 1. La Biblia es una biblioteca, no solo un libro. La palabra Biblia proviene del griego ta Biblia, que significa los libros. Está formada por 66 libros, escritos durante aproximadamente 1500 años. Además, dato número 2, la escribieron más de 40 autores. Entre ellos hubo reyes, pastores, pescadores, médicos, recaudadores de impuestos, sacerdotes, primeros ministros. Y a pesar de la diversidad, desarrolla una historia unificada. Se escribió en 3 continentes. Ese es el dato número 3. Asia, África, Europa y en diferentes contextos. Desiertos, palacios, prisiones, barcos, campos, exilios. 4. Fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego koiné. 5. Tiene un tema central. La Biblia presenta una sola gran historia: el plan de Dios para salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparece este gran hilo conductor. Número 6. Es el libro más distribuido de la historia. Se han distribuido miles de millones de ejemplares y se traduce continuamente. Número 7. Es el libro más traducido. La Biblia completa, el Nuevo Testamento o porciones de la Biblia existen en más de 3000 idiomas y el número sigue creciendo. Número 8, los capítulos y versículos no estaban originalmente como ahora lo vemos. Los autores bíblicos no escribieron con citas. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, Juan 3:16. Los capítulos se añadieron en la Edad Media y los versículos siglos después para facilitar el estudio. Número 9. Los capítulos más largos y los más cortos. El más largo es el Salmo 119 con 176 versículos. El más corto es el Salmo 117 con solamente 2 versículos. Ahora, en muchas traducciones, Juan 11:35 es el versículo más corto con solo 2 palabras en español. Jesús lloró. Dato número 10. La Biblia contiene muchos géneros literarios. No todo es historia. Incluye narrativa, ley, poesía, sabiduría, profecía, evangelios, cartas, literatura apocalíptica, etcétera, etcétera. Número 11. La Biblia sobrevivió a grandes intentos de destrucción a lo largo de la historia. Reyes intentaron destruirla, emperadores prohibieron copiarla, muchos cristianos murieron por traducirla. Sin embargo, hoy sigue siendo el libro más difundido en el mundo. Número 12. Los manuscritos son extraordinariamente numerosos. Del Nuevo Testamento existen más de 5800 manuscritos griegos, además de miles de manuscritos en latín y otros idiomas antiguos, lo que permite comparar copias y estudiar con gran precisión el texto transmitido. Número 13, por último. La Biblia fue escrita en un periodo históricamente enorme. Entre el primer autor, Moisés, y el último, Juan, transcurrieron aproximadamente 15 siglos. Ahora, ¿de dónde provienen nuestras Biblias? Así como las conocemos hoy. La Biblia no fue escrita originalmente en español. Los traductores
trabajan a partir de manuscritos antiguos en hebreo, arameo y griego, de los cuales el Antiguo Testamento toma tres fuentes principales. Número 1. El texto masorético. Es la principal fuente del Antiguo Testamento y fue preservado por los masoretas, escribas judíos entre los siglos 6 y 10 después de Cristo. Está escrito en hebreo, con algunas secciones en arameo. La mayoría de las Biblias protestantes modernas traducen del Antiguo Testamento principalmente desde este texto. Como ejemplos, algunas Biblias que ocupan este texto son la Reina Valera 1960 y 95, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas. Otra fuente son los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en Qumrán. Contienen manuscritos de casi todos los libros del Antiguo Testamento y son aproximadamente 1000 años más antiguos que la fuente anterior, que los manuscritos masoréticos completos. Ahora, estos manuscritos, los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, confirmaron la extraordinaria fidelidad con que se transmitió el texto bíblico por parte de los masoretas. Fuente número 3 para el Antiguo Testamento, la Septuaginta. La traducción del hebreo al griego realizada entre los siglos 3 y 2 a.C. fue la Biblia más utilizada por los judíos de habla griega. Incluso los autores del Nuevo Testamento citaron con frecuencia esta versión. Ahora, ¿de dónde tomamos el Nuevo Testamento? Todos los libros fueron escritos originalmente en griego koiné. Y las fuentes principales son, número 1, el Textus Receptus, compilado por Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, basado en pocos manuscritos griegos disponibles en esta época. Fue la base de la Reforma protestante. ¿Quiénes utilizan este Textus Receptus? Bueno, la Reina Valera 1909, la 1960 y la 1995. Otra fuente es el texto crítico, Nestle Aland o Sociedades Bíblicas Unidas. Este es elaborado comparando miles de manuscritos antiguos. Incluye descubrimientos realizados después del siglo XVI. Además, es el texto utilizado por la gran mayoría de los traductores modernos. ¿Quiénes utilizan estas versiones? Lo utilizan la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, la Biblia textual y la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es mejor? Bueno, no significa que uno sea bueno y el otro sea malo. La diferencia es principalmente la cantidad y antigüedad de los manuscritos utilizados. Por ejemplo, quienes tomaron del Textus Receptus tenían menos manuscritos más tardíos, sin embargo, fueron la base de la Reforma. Quienes toman sus fuentes del texto crítico tienen miles de manuscritos más antiguos, que eso es muy bueno, y son la base de la mayoría de las traducciones actuales. En ambos casos, las doctrinas fundamentales del cristianismo permanecen intactas. Hoy por hoy, ¿cuáles son las principales traducciones que nosotros usamos comúnmente? La Reina Valera 1960. Esta es la más utilizada entre las iglesias evangélicas y adventistas. La Reina Valera 95, entonces, conserva el estilo clásico con algunas actualizaciones. La Nueva Biblia de las Américas es muy literal y cercana al texto original. La Biblia de las Américas de 1986 es una traducción formal y muy usada para el estudio. La Nueva Versión Internacional tiene un lenguaje contemporáneo y fácil de entender. La Nueva Traducción Viviente, muy dinámica y accesible para nuestros lectores. Ahora, la Biblia textual busca
reflejar con gran precisión el texto hebreo y griego. Un dato interesante para esta clase es que más del 99% del Nuevo Testamento es idéntico entre los manuscritos existentes. Las diferencias restantes son, en su inmensa mayoría, variaciones menores de ortografía, orden de palabras o detalles que no afectan ninguna doctrina esencial del cristianismo. Ahora, cada versión que usamos comúnmente es una traducción y por ello una interpretación. Por eso es tan necesario poder realizar estudios profundos y de análisis que nos permitan aproximarnos con mejor precisión al mensaje bíblico. Para culminar, debo recomendarte un libro. Muy sencillo para ti que estás comenzando a aprender sobre este tema. Seguramente que ya lo tienes en tu biblioteca. El libro es ¿Se puede confiar en la Biblia? De Francis Gelabert. Este libro posiblemente, si estás preparándote para estudiar teología y eres colportor, seguramente que incluso te tocará venderlo. Así que no omitas el leerlo porque te va a servir mucho para esto que es la introducción a la Biblia. Y hay muchas otras fuentes, muchos otros libros, pero seguramente que este va a ser de mucha utilidad para ti que estás iniciando, para ti que como yo somos teólogos principiantes. Adiós amigo, nos vemos en la siguiente tutoría. Dios te bendiga.